en general, y luego de la presentación va a haber un espacio de preguntas, las cuales pueden ir colocando en el chat para que después los coanfitriones, Dani, Diego, quizás Moni, Lili, veremos quién las vaya tomando, si alguien quiere preguntar algo, y las podamos ir respondiendo. ¿Qué nos trae hoy? ¿Qué nos trae hoy a este 100% coaching, 100% ACOP? Nos trae un juego de palabras que tiene que ver con sanar para soltar o soltar para sanar. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿O qué queremos decir con esto? Seguramente se habrán preguntado, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, nuestra idea es darle una serie de herramientas, tips y conceptos que quizás te puedan llegar a servir para darte cuenta si hay algo que necesitas soltar para poder sanar, o si necesitas sanar, y después vamos a aclarar que no hablamos de cuestiones biológicas, sanar para poder soltar. Y para eso voy a comenzar con una historia, y voy a tratar de hacerla lo más rápido posible. A los coaches nos gustan las metáforas, a veces a un cliente le hacemos una pregunta y no llega a entenderla, o no le hace sentido, o no le resuena, entonces buscamos un cuento, una historia. Y voy a empezar con una historia de un alpinista. Era un alpinista que constantemente aceptaba desafíos, se ponía desafíos, y un día decidió que quería escalar una montaña muy, muy alta. Así fue que, para no retrasarse ni sentir que podía llegar a demorarse, decidió escalarla solo. Para él era un reto, era muy importante, entonces empezó a subir por la mañana temprano, y a medida que iba subiendo, ¿no?, se sentía cada vez entusiasmado, pero más entusiasmado, iba subiendo, subiendo, y claro, el día iba pasando. Ahora, a medida que el día iba pasando, llegó el mediodía, llegó la tarde, no paró a almorzar, se estaba acercando la noche, y en lugar de hacer base, hacer un campamento y luego continuar hasta la cima, decidió que no, decidió seguir. Y no se dio cuenta que era una noche bastante oscura, las nubes tapaban la luna, tapaban las estrellas, y no sé si conocen, pero los alpinistas, a medida que van avanzando, van colocando unos ganchos y van atados de una soga, por las dudas que se tropiecen o se caigan, quedan enganchados de la soga. Y seguía, y hasta que creía que estaba cerca de la cima y no se dio cuenta, pisó mal, y empezó a caer. Empezó a caer, a caer, a caer, y como dicen las historias, cuando creemos que estamos por morir, pasa nuestra vida, ¿sí?, en milésimas de segundo por nuestra cabeza. Y iba viendo pequeñas sombras por la oscuridad, iba pensando en sus momentos buenos, sus momentos malos, y obviamente seguía cayendo, 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 y dijo: Dios, por favor, ayúdame, ¿sí? Y cuando estaba a punto de tocar el suelo, cuando estaba cayendo a una velocidad cada vez más fuerte, pensó que moría, y de golpe esa soga con la que estaba atado, ¡tum!, lo dejó colgando. Ahora, si querés saber cómo termina esta historia, te vas a tener que quedar hasta el final de la charla, porque si no, no te la pienso contar. Y esto es parte de lo que vamos a ver hoy, y al final vas a entender la historia. Hablemos un poquito de esta charla de hoy. Cuando hablamos de soltar, soltar implica dejar ir. Y una forma de darme cuenta, ¿sí?, que solté algo, más que nada del pasado, después vamos a hablar del presente, es que lo puedo recordar sin dolor, sin que me afecte, sin que me moleste, sin que me aparezca el rencor de estar atado. Y ahí aparece un poco la soga, ¿no? Después vamos a ver cómo termina esta historia. Ahora, ¿a qué cosas a veces no soltamos? No soltamos parejas, no soltamos relaciones que no fueron, a veces no soltamos empleos, ya sea porque no pasé un periodo de prueba y me dijeron que no quedé, o inclusive hay personas que no pueden soltar haber sido despedidas, o que la empresa para la cual trabajaban se cerró. A veces tampoco soltamos situaciones. ¿Qué significa soltar situaciones? Una mala contestación de alguien y nos quedamos enganchados en eso, una discusión con un amigo, con un colega, con un par, quizás con un vecino. Esas cosas solemos tenerlas enganchadas, y como dicen a veces los psicólogos, nos queda rumiando adentro, y nos quedamos con esas conversaciones internas. Ahora, ¿qué es lo que hace que no soltemos? A veces el apego.
Y otras veces, la gran mayoría de las veces, es la no aceptación. No acepto. ¿Y qué es lo que no acepto? ¿Qué es a lo que me apego? Nos apegamos a personas, recuerdos, situaciones que de una manera u otra fueron importantes para nosotros. Es decir, cosas buenas que nos han pasado y quizás ya no están, o situaciones que nos han hecho daño, que nos han lastimado. Nos cuesta soltar lo que creemos que es nuestro, lo que nos deben, lo que nos tendrían que haber dicho o hecho, lo que siento que a veces me han quitado. Esas cosas me quedan agarradas, o mejor dicho, yo me quedo agarradas a ellas. El no aceptar me tiene, no me deja avanzar, no me deja continuar. Imagínense como ir remando en un bote con un ancla tirada. Me hace esclavo el no poder soltar, y lo peor de todo, me pone en una situación de víctima, de algo que creo que me daña, pero después vamos a ver que es solamente una creencia. Al contrario, cuando acepto, el aceptar es una de las claves para poder soltar, cuando acepto que lo que fue era lo que tenía que ser, ni más ni menos, que lo que diste o lo que te dieron era lo que tenías para dar en ese momento o lo que tenían para darte. Y acá en esta parte es muy importante porque a veces, muchas veces, escuchamos que nos quejamos de nuestros padres, ¿no? Yo en lugar de ellos hubiera hecho, ellos no me dieron, ellos me hicieron, ellos deberían haber hecho. Y acá hay algo importante que quizás te sirva, quizás no, ojalá que sí. Tus padres hicieron lo que podían con lo que tenían. Y también tus padres se criaron en un ambiente que no es el tuyo, en un sistema que no es el tuyo, con reglas que no son las tuyas. Entonces, mirar desde hoy, desde vos, lo que deberían haber hecho ellos, de la forma en que fueron criados, ¿sí? Deberíamos soltar. ¿Por qué? Porque nos dieron lo que tenían para dar. Nos dieron lo que pudieron dar. Y seguramente, si estás muy aferrado a esa situación y si te causó mucho dolor, quizás no puedas soltar, pero pensá que hicieron lo mejor que pudieron. Y seguramente alguien debe estar pensando, no, podrían haber hecho más. No, hicieron lo mejor que pudieron. Soltar tiene que ver con entender que lo que hiciste o hicieron era lo que podían hacer. Y algo más importante aún, aceptar que sin todo lo vivido, sin todas esas cosas que quizás a veces te tienen en el pasado, no serías quien sos. ¿Cuántas veces nos dicen, si pudieras volver el tiempo atrás, qué harías diferente? Y decimos, wow, si yo te contara, acá diría que sí, acá diría que no, acá no confiaría, acá sí confiaría, me jugaría por esto, pero ¿sabés qué? Si volvieras el tiempo atrás, no serías quien hoy sos que puede tener esa observación de lo que debería haber hecho. Cuando hablamos de aceptar, lo más importante para poder soltar una situación es poder perdonar. Perdonar al otro y entender que dio lo que tenía para dar, ni más ni menos. Perdonarte a vos, que hiciste lo que en ese momento creíste lo mejor. Obviamente mirándolo un año después, 5 años después, 10 años después, o como adulto mirando al adolescente, o como adulto mirando al niño. Podrías tomar otras decisiones. Ahora, perdonar al otro, perdonarte a vos, y acá hay una parte muy importante, agradecer. Agradecer todo lo que te pasó, agradecer las decisiones que tomaste. Y quizás me estás escuchando y decís, pero no, mirá, las decisiones que tomé me trajeron acá a cometer los errores que he cometido. Escuchá esa parte, a cometer los errores que he cometido. Y acá, cuando hablamos de agradecer, tenemos que pensar en lo siguiente. Agradecer tiene que ver con aprender. Y hemos escuchado muchas veces esta frase tan común de los errores se aprende. ¿Y sabes qué? Si de los errores se aprende, primero, ¿por qué tenemos tanto miedo a cometer errores? Y segundo, te quiero dar una pequeña fórmula que yo encontré en mi vida y me sirve. Quizás no te sirva a vos, pero a mí sí me ha servido. Y es entender que cuando cometo un error, lo primero que tengo que hacer es parar la pelota. Y hacerme esta pregunta, ¿no? ¿De qué debería hacerme cargo de este error que cometí? Y acá te doy esta fórmula que es error más hacerme cargo es igual a aprendizaje, que es igual a evolución.
Cuando yo aprendo, evoluciono. Y ¿sabes qué? Cuando me hago cargo, ¿sí? Y aprendo y evoluciono, no vuelvo a cometer el mismo error. Pero ¿qué sucede? Normalmente, lamentablemente, queremos que el otro se haga cargo de lo que me hizo. Y el otro hace cosas, no te hace cosas. Depende de vos, cómo la interpretás. Ahora bien, hasta ahora estamos hablando de soltar cuestiones del pasado. Pero seguramente alguien debe estar hoy pensando en, tengo dudas si tengo que soltar algo del presente. Y ahí te pido que si tenés algo para anotar por ahí o si tenés el teléfono a mano, hagamos un pequeño ejercicio. Un ejercicio que a mí me sirve mucho cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo dudas. Y para eso lo que hacemos es hacernos 3 preguntas. Pero las 3 preguntas tienen solamente 2 respuestas posibles. ¿Sí o no? No es sí, coma, pero. ¿Por qué? Porque el pero me cuenta una historia. No, pero. El pero me cuenta una historia. Quiero que te hagas estas 3 preguntas. Es más, los invito a que piensen en alguna situación del presente que tienen que resolver. Que no saben si soltarla o seguir sosteniéndola. ¿Listo? ¿La tienen? Pensemos. Y vamos con las 3 preguntas. La primera pregunta que te tenés que hacer ¿es lo que quiero? Y la respuesta puede ser sí o no, nada más. No, no, no. Sí, pero no va, no, pero no va. Es sí o no. ¿Es lo que quiero? La segunda pregunta que te pido que te hagas ¿es lo que necesito? ¿Sí o no? Y la tercera pregunta ¿es lo que me merezco? A veces pareciera la más difícil, pero no lo es. Todos sabemos lo que merecemos, por lo que damos, por nuestro compromiso, ya sea en una relación, en lo personal, en lo laboral. Ahora, claro, seguramente debes tener varias respuestas, en realidad, o 3 sí, o 3 no, o varios no y un sí. Entonces, para cerrar este esquema y que te sirva para saber si necesitas soltar una situación, te voy a dar cómo continúa esta fórmula de 3 preguntas y solo una respuesta. Quiero que veas cuántos no tenés en las 3 preguntas. ¿Qué significa? Es lo que quiero, es lo que necesito, es lo que me merezco. Si dentro de esas respuestas tenés un solo no, ¿sabés qué, amigo? Falta una conversación. Una conversación quizás con otro o con vos mismo. No importa dónde esté, no importa en cuál de las 3 preguntas esté el no. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos 2 no? Sería como un semáforo en amarillo, pero no un semáforo en amarillo como en la Argentina, que cuando vemos amarillo hay que avanzar, sino como debería ser, cuando veo un amarillo es empezar a frenar. Y sería como para preguntarte, hey, me hice 3 preguntas y tengo 2 no. No es lo que quiero, no es lo que me merezco, no es lo que necesito. Hay algo que no está funcionando bien. Ahora bien, si en esta decisión de soltar o no soltar tenés 3 no, es no. Si no es lo que querés, no es lo que necesitas, y sentís que no es lo que mereces, lo ideal sería que lo sueltes. Quizás te sirvió, quizás no, pero te aseguro que lo puedes aplicar a lo que quieras, desde una pequeñez a una situación importante, pero para eso necesitas parar la pelota, que es lo que a veces no podemos hacer. Ahora, hablemos un poco de sanar, porque venimos hablando de soltar para sanar. Acá quiero hacer una aclaración muy importante. Cuando hablamos de sanar, no estamos hablando sanar para soltar, no estamos hablando de una cuestión biológica, médica, un diagnóstico. Estamos hablando de sanar emocionalmente. Las heridas emocionales se producen en nosotros cuando un determinado acontecimiento o una situación nos genera una emoción intensa de dolor, que nos puede producir rabia, tristeza, miedo, desesperación, pánico, y no pudimos resolverlo. Es decir, quedamos lastimados, quedamos con una herida en nuestras emociones. Y acá hay algo importante. Hay heridas que son recientes, nos lastimaron en nuestra vida adulta, cuando en realidad también hay heridas de cuando somos muy, muy pequeños. A veces los adultos no nos damos cuenta del poder que tiene la palabra de un adulto, y más un adulto con autoridad, mamá, papá, un abuelo, en un niño. Seguro, alguno de ustedes en algún momento
han escuchado, sos un tonto, sos un egoísta, o no, ojalá que no. Pero los adultos a veces no toman conciencia del poder, ¿sí?, y el impacto que tiene la palabra en un niño. Para los niños, hasta aproximadamente los 6 o 7 años, la palabra del adulto es una verdad. ¿Te das cuenta que sos un tarado? A veces lo decimos en un momento de estrés, de una emoción disfuncional, pero no nos damos cuenta del impacto que produce. Entonces, cuando hablamos de heridas emocionales, algunas pueden ser producidas en nuestra vida adulta, otras en la adolescencia, y otras, las que a veces nos han marcado y nos siguen marcando, se produjeron en nuestra niñez. Ahora, pensemos, ¿no? Esto es muy importante, que pares la pelota y lo pienses. Lo que pasó, ya pasó y no lo podés cambiar, sin importar el dolor que te haya producido. Es parte de tu pasado y los hechos son. Este chasquido en tiempo y espacio no se va a volver a repetir. Esa palabra que quizás mamá dijo en un momento de estrés o enojada, lamentablemente ya pasó. Esa pareja quizás en la adolescencia que te dijo no te amo más y te marcó y te hirió, ya pasó. Y hasta el día de hoy no se ha inventado una máquina para volver el tiempo atrás y cambiar lo sucedido. Ahora sí hay algo que es importante, y sí hay algo que es sumamente importante porque depende de vos. Vos el pasado no lo podés cambiar, pero sí lo podés reinterpretar. Y un ejemplo es esto que contaba hace un rato de mamá y papá. Interpretar que mamá y papá hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Interpretar que esa pareja que te dijo que no, o ese empleo que perdiste, ya sea por tu comportamiento o porque la empresa no prosperó, te hicieron quien hoy sos. El reinterpretar me cambia el observador que soy. Me da una mirada, sería como mirar una película desde afuera. Y lo más importante, toda situación disfuncional que hayamos vivido en nuestra vida y nos haya lastimado profundamente. Y se lo dice a alguien que tiene heridas muy profundas, puede ser reinterpretado. Una vez me preguntaron, ¿por qué te dedicas a ayudar a la gente? Y más allá de no exponer por qué lo hacía, dije, porque en algún momento de muy pequeño necesité ayuda y no me la dieron, y eso me marcó de por vida. Y de muy pequeño, quizás sin saber a quién pedir la ayuda, alguien apareció y me ayudó, y a mí me salvó. Y yo no digo que ayudo a la gente para salvar, sino que hago lo que puedo, y a veces pienso que quizás a 1, 2 o 3 personas con las que me cruzo puedo llegar a ayudar como lo hicieron conmigo. Las heridas de pequeños son las que más cuestan a veces cicatrizar, pero yo te aseguro que las podés reinterpretar. Hoy yo no sería quien soy si no hubiera vivido lo que viví. Pensalo de esa manera. Invítate a reinterpretar lo que pasó y aceptá que lo que pasó no se puede cambiar. Sí se puede cambiar cómo vos lo reinterpretás, cómo vos lo observás. También el sanar emocionalmente tiene que ver con aceptar. Aceptar la herida como tal, como parte de esa cicatriz, como parte de mí mismo, de quién soy, de cómo me paro hoy en la vida. Nuestras heridas emocionales a veces nos llenan de desesperanza, y no sanarlas nos pueden transformar en personas desconfiadas, enojadas, y lo peor de todo, pueden llevarnos, si no las cerramos, si no las cicatrizamos, a sangrar sobre quienes nada tienen que ver con ellas. Les debe haber pasado de escuchar frases como, por ejemplo, todos los hombres son iguales. ¿Y sabes qué? No, todos los hombres no son iguales. ¿Todas las mujeres manejan mal? No, las mujeres todas no manejan mal. Hay hombres que... Quedaste muteado, Pepe.
Espera que no se escucha, Pepe. Espera. No sé si Martín andás por ahí, a ver si nos puedes dar una mano. Hola, hola, hola. Sí. Voy ¿No a puedes ver activarlo, Pepe? Ah. Quería poderlo porque está como anfitrión y no me deja a mí activarlo. a mí tampoco me deja. Ahí está, Ahí está. ahí está. Ah, ¿Me escuchan? Ahora sí. Bien, decía que el no sanar nuestras heridas pueden llevarnos a sangrar sobre quienes nada tienen que ver con ellas. Y hace un rato hicimos este juego de las 3 preguntas. Ahora me gustaría darte una fórmula que no es mía, que tiene que ver con Víctor Frank. No sé si lo conocen, lo han escuchado. ¿Sí? Víctor Frank, psiquiatra alemán, decía que para salir de la desesperanza, y en este caso de sanar tiene que ver con poder sanar una herida del pasado que hoy me sigue afectando emocionalmente, debería utilizar esta fórmula. Una D, y dice que D es igual a S menos P. D es igual a S menos P. ¿Y qué significa D es igual a S menos P? Desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. Y cuando no sanamos una herida, sufrimos. Y cuando sufrimos podemos llegar a la desesperanza. Y a tal punto es la desesperanza que se puede transformar en depresión. Ahora, esta fórmula me parece magistral, pero pongámonos a pensar en esto. ¿Qué quiere decir con propósito? ¿Cómo encuentro el propósito a este sufrimiento que quizás me acompaña desde hace mucho tiempo o quizás hace poco? Y la pregunta que tengo que hacerme es la siguiente. ¿Qué debo aprender de lo sucedido? El sufrimiento sin propósito es no encontrar el para qué me sucedió lo que me sucedió. Y esto tiene mucho que ver con esto de la desesperanza. Cuando me pregunto por qué a mí, por qué me pasó a mí, por qué no le pasó al otro. Y cuando no encuentro el propósito, es decir, el para qué, el qué tengo que aprender de esto, sigo sumergido en la desesperanza. Ahora bien, pensemos, soltar para sanar o sanar para soltar. Sin importar por dónde comiences, es importante que sepas que depende de vos, pura y exclusivamente de vos. El soltar o sanar no tiene que ver con otro, tiene que ver con quién sos vos, con tu experiencia de vida, con lo que te ha pasado y qué vas a hacer con eso. Entonces, quiero que te preguntes, para saltar o sonar, para saltar, soltar o sanar, perdón, para soltar o sanar, ¿qué declaración pensás que te falta? ¿A qué vas a decir basta si te encontraste con que no es lo que crees, que no es lo que te mereces, que no es lo que necesitas? ¿A qué deberías decir no para poder soltar? ¿A qué deberías decir sí para poder sanar? ¿Qué pensás que deberías perdonar? ¿En qué pensás que deberías perdonarte? Soltar o sanar es un juego de palabras y a veces cuando hablo con personas me dicen, pero no, ¿deberías sanar para soltar o deberías soltar para sanar? Y en realidad solamente vos sabés si lo que necesitas es soltar para cerrar una herida o cerrar la herida para poder soltar. ¿Sabes qué? No importa por dónde comiences. Lo que importa es que te detengas y pienses si no estás sangrando sobre alguien que no te produjo la herida. Si no estás haciendo un esfuerzo para sostener algo que ya está, que deberías soltar. Y hace un rato decía que si querías saber cómo terminaba la historia del alpinista, te ibas a tener que quedar hasta el final. Pero al final van a ser preguntas y respuestas. Te quiero contar cómo era esa secuencia. ¿Se acuerdan que de golpe, al llegar a la cima, en la oscuridad, empezaba a caer porque se había tropezado, y a medida que iba cayendo, iba viendo sombras que iban pasando,
y en un momento pensaba que iba a morir, y toda su vida pasó, los buenos momentos, los malos momentos, y lo único que atinó a decir fue, por favor, Dios, sálvame. Y escuchó una voz que le dijo, ¿qué quieres que haga? Y cuando iba cayendo dijo, sálvame la vida. Y quedó ¡tum! Colgado. Quedó tenso en la soga, balanceándose. Y dijo, por favor, sálvame. Era oscuro, estaba de noche, hacía mucho frío, estaba nevando. Y esa voz le dijo, si quieres que te salve, solo tienes que cortar la soga. A la mañana siguiente, un grupo de rescatistas encontró al alpinista colgado de su soga a 1 metro de distancia del suelo, congelado y muerto. Mi pregunta, la que quiero hacerte, la que quiero que te hagas es, ¿qué soga pensás necesitas soltar para poder sanar? ¿Y qué pensás que debes sanar para poder soltar? Porque cortar la soga depende 100% de vos. Pensá que lo que pasó en el pasado no lo podés cambiar. Sí podés reinterpretarlo. Pensá que vivir en el pasado te ancla, no te deja avanzar. Soltar situaciones del pasado va a hacer que camines libre, que te puedas proyectar. Sanar heridas del pasado te va a permitir que te aceptes y lo más importante, que no sangres sobre otros. Entonces quiero dejarte esta pregunta. ¿Hay algo que pensás que tenés que sanar? ¿Hay algo que pensás que tenés que soltar? Pero también quiero dejarte otra. A veces nos cruzamos en la vida con personas que parecieran estar enojadas, que parecieran que todo está mal, que parecieran que viven en la queja. Te pido que las escuches y entiendas que quizás no están pudiendo soltar su pasado, o quizás están viviendo un presente que tampoco pueden soltar, o quizás son producto de las heridas que no han podido sanar. Ojalá, y de todo corazón, esto que hablamos hoy y que con el tiempo que tenemos te haya servido. Abierto a las preguntas, comentarios y lo que quieran contarme. Muchas gracias, Pepe. Más que interesante acá. Había unos comentarios, Lu Lorenzani comentaba esta fórmula una de las primeras fórmulas que mencionaste, error más hacerme cargo es igual a aprendizaje, igual a evolución. Juliana decía, me identifico con lo que decís, Pepe. Dice, aceptar eso que nos pasó es sanador y nos transforma. Gracias, chicas. A ver. Tengo ganas Acá. de abrazarte, Pepe, dicen por acá. Un placer escucharte, como siempre, Pepe. Más que agradecimientos, excelente. Gracias, Pepe, me pasó. No da abasto, a ver, para leerlas. Tan productivo, muchas gracias. Dice, cuánto aprendizaje, carajo, dice. Muy bien ahí. Dice, Bien criollo fue eso. Bien, salió así, había que leerlo así. A ver si me pierdo alguna pregunta entre todos los agradecimientos. ¿Cómo se sana la culpa? Dice Pau Dafra. ¿Cómo se sana la culpa? Primero lo que tenemos que entender respecto a la culpa es si me pasa que yo soy el que se siente culposo o es un tercero que me hace sentir culpable. Y deberíamos ver cuál es el motivo de sentir la culpa. A veces sentimos culpas por mandatos familiares o sociales, ¿sí? A veces sentimos culpa por haber finalizado, no sé, un matrimonio, porque tenemos el mandato familiar o el mandato social que la pareja es para toda la vida. A veces siento culpa por decir que no sé cuál será tu motivo, pero ¿sabes qué? Es muy diferente a que alguien me haga sentir culpable y yo le esté dando el permiso a que yo sea culposo. Y si soy culposo, tiene que ver con mi niñez, tiene que ver con lo que me hacían sentir. Y
te aseguro que la culpa es una emoción disfuncional. ¿Por qué? Porque no te deja ser quien realmente sos. ¿Cuántas veces quisiéramos decir no y no decimos por miedo a sentir culpa? Y no, decir no no es nada malo. Es solamente una palabrita con 2 letras que yo te aseguro que te puede cambiar la vida. No sé si tenés alguna pregunta más o por ahí. No llego a ver los comentarios, yo veo que Sí, pasan. yo tengo una por acá, Pepe, de Mara, que dice, en cuanto a lo que dijiste de qué quiero, qué necesito y qué merezco, ¿es en base a cualquier situación del presente? En realidad lo puedes usar a cualquier situación de hoy. ¿Qué significa? Inclusive es una herramienta que yo utilizo cuando quiero hacer algo o estoy encarando un proyecto y tengo dudas, ¿lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago? Me hago esas 3 preguntas. Para mí es una guía fundamental para tomar una decisión, ¿sí? Inclusive a mí me pasa, por ejemplo, que me gusta dar, me gusta regalar, pero cuando me tengo que regalar yo algo para mí, me cuesta a veces un poquito decir, voy a gastar esto, voy a invertir en mí, me voy a aprender, y me hago estas 3 preguntas. ¿Es lo que quiero? Sí, es lo que quiero. ¿Es lo que me merezco? Sí, trabajo todo el día. ¿Es lo que necesito? Sí, bueno, Pepe, dale para adelante. ¿Bien? Bien. Acá, perdón que interrumpa, un comentario de Facebook que dice Vicky García, maravilloso. En verdad, esto me cayó como una bendición. Estoy por hablar con alguien en unos minutos y esta es la bendita clave para que pueda soltar y tratar de ser feliz. Desde México, con mucho cariño te mandan saludos. Gracias, Qué México. bueno, qué lindo, gracias, gracias. Estuvimos trabajando en el año 2004 por México. Es muy bonito, muy lindo. Esther Inglés, sé que le emocionan tus palabras, también comparte desde el Facebook, que te agradece. Acá Camila dice, gracias, si el semáforo es amarillo, ¿qué hacemos? En realidad, si hay 2 no en esas preguntas, lo ideal es parar la pelota y mirar a tu alrededor. A veces no nos damos cuenta y vamos estilo el caballo del lechero, decía mi abuela, sin mirar a los costados. Y recuerden que un solo no es una falta de conversación. 2 no sería como una alerta, hay algo que no está funcionando bien. Quizás podés conversar o quizás podés detenerte a ver dónde están los no, ¿sí? Y si tiene que ver con otro, ¿sí? Quizás yo empezaría por una conversación. Quizás desaparecen los 2 no y aparecen 3 sí, o quizás te aparece el tercer no para tomar la decisión y decir, esto lo suelto. Bien, gracias, Pepe. Dani, corregime a ver si ya lo leíste quizás, pero si Mariano dice, ¿cómo poder cambiar los juicios para con uno mismo? Bien, primero, bueno, hay mucha gente que no es coach, que está en la sala, que por eso estamos haciendo este proyecto de 100% coaching, 100% ACOP. Los juicios serían las opiniones, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar las opiniones que tengo sobre mí mismo conociéndome? Pero vamos a traer un poco del coaching ontológico. Hay una frase que me gusta mucho que dice, acción mata juicio. ¿Qué significa? Que si hay algo que no me gusta como estoy siendo, lo que debería hacer es cambiar la acción. Si, por ejemplo, soy impuntual y el juicio que tengo es que estoy siendo impuntual, con empezar llegando en horario y programarme para empezar a ser puntual, esa acción va a cambiar la opinión que tengo de mí. Si, por ejemplo, digo, no, yo soy un haragán y me pongo en la acción, me armo un plan de trabajo, ya sea para hacer una actividad física, para estudiar, para terminar una carrera o lo que fuere, y empiezo a accionar, mis acciones cambian el juicio que tengo sobre mí. Ahora, no recuerdo quién hizo la pregunta, creo que un tal Mariano. Mariano, Sí. Primero fíjate si realmente es una opinión que tenés vos sobre vos, o es una opinión que alguien te dijo alguna vez y vos creíste que era una verdad. Pensalo, nada más que eso. Virginia pregunta, ¿cuáles son las emociones que están presentes cuando no podemos soltar o sanar? En realidad, normalmente son emociones disfuncionales, ¿sí? Puede aparecer el rencor, puede aparecer la frustración, puede aparecer la ira, puede aparecer la tristeza, puede aparecer la angustia. ¿Saben qué? No hay peor cosa para un ser humano que ser quien no es, que ser quien otro quiere que seas. Y no hay peor cosa en nuestra biología que estar siendo quienes no queremos ser. Y cuando
no podemos sanar algo, no somos quienes realmente somos, y eso nuestro cuerpo lo sabe y nos afecta. Silvia Marra pregunta, ¿cómo soltar a la que no puede soltar? Parece un chiste, pero no lo es. A ver, ¿cómo soltar a la que no puede soltar? Así está escrito. A ver, voy a tratar de interpretar, no tengo idea, más o menos es mi interpretación. ¿Cómo soltar a la que no puede soltar? Digamos, ¿cómo suelto a alguien que no me suelta? ¿Esa sería la pregunta? ¿No? A ver, Moni. A ver si quiere... Sí, Pepe, pareciera que sí. Pareciera que es esa, pero, a ver, Moni, estás muteada. Seguís muteada, Moni. Desmuteate, Moni. ¿Cómo suelta a la Silvia que no puede soltar? Hay una parte de Silvia que no puede soltar. ¿Cómo suelta esa parte de ella que no puede soltar? Ah, Si bueno, no, ahí me pregúntale a gustó más. Silvia. Claro. Por eso decía, no sabías interpretar, que es cómo suelta Silvia a la Silvia que no puede soltar. Muy sencillo. Agarrá una hoja, una lapicera, te sentás en tu casa y empezás a escribir todos los costos que estás pagando por no soltar. Y soltar es parte de un hábito y es parte de un aprendizaje. No te digo que termine esta charla, vayas y sueltes todo. Recordá que lo ideal sería conversar. Bien, pero ¿sabes qué, Silvia? Pensá en los costos que estás pagando. Los costos físicos, emocionales, de energía, de tiempo y muchas veces de dinero. ¿Sí? En el ámbito empresarial a veces hay personas que no pueden soltar a un empleado o no pueden soltar a un socio y los costos que se pagan son muy altos. Normalmente son costos emocionales y de energía, son físicos. ¿Y cómo me puedo dar cuenta también que son físicos? Porque te empieza a doler acá, te duele la espalda. ¿Por qué te duele la espalda? Porque estás llevando algo que deberías bajar, que deberías soltar. Andy Stephanie, perdón, Dani. Leo, Andy Stephanie dice, ¿cómo soltar el miedo de dejar volar a los hijos, teniendo en cuenta que el mundo que se enfrentan es una selva? Bien, primero, Andy, si creo quien yo creo que es, y la conozco, Andy, ellos ven el mundo de una manera totalmente diferente. Y si sos quien creo que sos, tus hijos han tenido la experiencia de vivir en varias partes del mundo, por lo tanto tienen distintas observaciones. Y los niños, los millennials, los adolescentes, ven el mundo de una manera totalmente diferente a nosotros. Yo creo que la mejor manera que podemos hacer para soltar a nuestros hijos a esta vida es tratar de darles lo mejor y darles la mayor cantidad de herramientas para que se puedan defender solos. ¿Saben por qué? Le digo a Andy y se lo digo a todos. Porque va a haber un momento que yo no voy a estar, que vos no vas a estar, Andy. Y es ahí donde van a aparecer las herramientas que le diste, y si sos quien creo que sos, yo sé que le diste un montón. Bien, Patricia Zambade, ¿cómo suelto a alguien que no quiere ser soltado? Bien, es muy común eso, es muy común. Hay personas que se apegan a las personas. ¿Y cómo hago para soltar a alguien que no quiere ser soltado? Diciéndole que la relación llegó hasta acá, no importa de qué tipo, si es laboral, si es personal, si es social. Lo ideal sería que entienda que el límite es este. Pero para eso falta esa declaración de basta, hasta acá. ¿Sí? Obviamente nos podemos cruzar con algún psicópata por ahí que no lo entiende. Yo siempre digo, si no entiende un no, hay órdenes de restricciones judiciales que se entienden perfectamente. Acá traigo otra pregunta desde Facebook. Dice Lorena Velardes, pregunta, ¿cómo sanar al niño y cómo soltar al adulto que sigue siendo niño? Uy, necesitaríamos una charla de 100% coaching nueva. A ver, ¿cómo sanar al niño? Primero, aprovechando todas las herramientas que tiene el adulto. Y si hace falta ir al pasado, cerrar los ojitos, ir a buscarlo y decirle que hizo lo que pudo. Los niños a veces quedan muy anclados y con heridas porque se sintieron culpables de lo que pasó. Ya sea porque alguien se lo dijo o porque alguien se lo hizo sentir.
Entonces la mejor manera de sanar al niño es primero sanar al adulto y utilizar todas las herramientas que tiene el adulto para quizás visualizar, ir allá, buscarlo al momento, 5, 6, 7, 2, 12 años, 15, para ir a decirle, quédate tranquilo, llegamos hasta acá, ¿sí? Así que vos quedate ahí, que el adulto ya lo pudo resolver. ¿Bien? ¿Qué más? Pepe, ¿Algo una más? pregunta más, una más acá de Carmen que pregunta, ¿cómo soltar la ansiedad sobre el futuro y el miedo? Me estanca y me deprime. Ok, la mejor respuesta es viviendo el presente. ¿Y sabés qué? No sé qué edad tendrá la persona que hizo la pregunta, pero cuando yo era chico, y muchos de ustedes éramos chicos, estaba Batman y Robin, ¿se acuerdan? Y Batman y Robin, cuando luchaban, tenían onomatopeyas, ¿se acuerdan? ¡Pum, pum, pum! Bueno, yo te quiero dar una, se llama PAF. PAF, PAF, es un sopapo, PAF, es una P, una A y una F. Pasado, aquí y ahora y futuro. ¿Sabes qué? Ni vos, ni yo, ni ninguno de los que estamos en la sala sabemos si mañana no nos pisa un tren. Decía mi abuela, yo diría no nos pisa un colectivo. Disfrutá hoy. No te digo que no pienses en el futuro. Diseñá el futuro, pero disfrutá el hoy. Porque hay algo que tenemos que saber. Todos somos finitos y no sabemos cuándo va a ser el último momento que vamos a estar acá. Por eso siempre digo, si querés a alguien, decíselo. Si tenés que cerrar algo con alguien, cerralo. Si extrañás a alguien, llamalo y decirle, che, te extraño. Si querés besar a alguien y esa persona se deja besar, andá y besala. Pero dice la aclaración, Moni, si se deja besar, andá y besala. Porque no sabés si vos vas a estar, no sabés si el otro va a estar. ¿Cuántas veces decimos, si pudiera volver el tiempo atrás, quizás para hablar con alguien que ya no está, las cosas que le diría, cómo lo cerraría? Entonces no esperes ese momento, hacelo hoy. El exceso de futuro genera ansiedad. Ansiedad. Entonces, ¿sabes qué? Sentate, mirá dónde estás, mirá lo que tenés. ¿Sabes por qué? Porque la vida es bella, la vida es simple y es ahora. No es mañana o pasado, es acá. Dicen que el pasado ya pasó, el futuro es incierto y el ahora es el presente. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Tenés un día, aprovechalo. ¿Qué más, gente? Porque yo soy recontra puntual y me dijeron que sea Sí, puntual. eso le iba a decir. ¿Te parece, Dani, también una pregunta más cada uno? Y vamos Dale, cerrando. perfecto. Una cosita, yo en el chat voy a poner un enlace a un formulario que ahí ustedes pueden hacer preguntas. Si le quedó alguna pregunta que Pepe no le contestó, llenan ese formulario y después Pepe le manda por correo la respuesta, ¿sí? Buenísimo. Así que verán en los dos chats, tanto en Facebook como acá, el link. Genial. Bien, gracias, Martín. Dani, ¿querés hacer la última pregunta? No busqué. Bueno, digo yo Si entonces. tenés en la mano. Elena, desde el Facebook. ¿Qué hacer o cómo hacer con aquellas situaciones que sabés que querés soltar y sentís que no es el momento? ¿Es adaptarse a la situación hasta que llegue el momento? A ver, que no es el momento, es un juicio, es una opinión. Si la querés soltar y sentís que no es el momento, a veces puede pasar en lo laboral, que quiero cambiar de trabajo, pero siento que no es el momento. Bueno, tratá de que sea lo más ameno posible, pero lo más importante, fíjate que no te lastime, que no te dañe, que no te transforme en una persona que no sos. Y aceptá, que es un poquito lo que vimos en la charla de hoy, aceptá que no es el momento, que será más adelante. Ojo, que no sea una historia que te contás para quedarte en un lugar que no querés. ¿Sí? Que no sea el momento, quizás no es el momento de, no sé, invertir todos mis ahorros o cambiar de trabajo, pero cuidado, que realmente no sea el momento, tiene que tener una estrategia. ¿Cuándo es el momento? Hacete esa pregunta, ¿y cuándo va a ser el momento? Y también hacete otra, que quizás te sirva. ¿Hace cuánto que venís diciendo que no es el momento? ¿Un año? ¿6 meses? ¿5 años? ¿Hace cuánto? Bien. ¿Alguien más, gente? No sé si Dani tiene alguien más. Acá No hay sé una si pregunta. Sí, Dani, decime. Hay una pregunta de Carolina Davos que dice, ¿cómo desanclarse o soltar a una madre? ¿Hay distintos niveles para soltar? A ver,
primero, no sé la situación, pero yo creo que tiene que ver con algo que dijimos hace un ratito, esto de perdonar y aceptar que mi madre hizo lo que podía con lo que tenía y que el mundo donde mi madre hizo lo que podía con lo que tenía no es el mundo que estoy viviendo hoy. ¿Se entiende? Gente, nosotros, yo tengo 51 años, nosotros vivimos un mundo que hoy no existe más. Por eso, cuando escucho a veces, no, yo quiero educar a mis hijos como me educaron a mí. No, ni loco. Porque te educaron para un mundo, tus padres, que tampoco existía, porque te educaron para el mundo de ellos. Educarlo para el mundo que tienen ellos por delante. Y lo mejor de todo, acompáñalo. Volviendo a cómo soltar, ¿sí?, a una madre, perdonándola y agradeciéndole. ¿Sabes por qué? Porque estás vivo. Así que tan mala no fue. ¿Algo más? Bueno, más que agradecimientos, lleno de saludos, de agradecimientos. Así que los invitamos, como dijo Martín, a todos aquellos que quieran en ese enlace poder hacer alguna pregunta que van a ser respondidas. Desde ya, gracias a todos por los mensajes. Gracias a vos, Pepe, porque la verdad que fue, como siempre, maravilloso escucharte y enriquecedor. Así que muchas gracias. Antes, no sé, Dani, me gustaría que igual, antes de dejarle unos minutitos a Martín para que haga la presentación de la próxima charla y después nos despedimos, ¿te parece? Dale. Bueno, recordarles... ¿Me permiten una palabra a mí? Sí, Por favor, sí, con esa voz. Con esa voz de locutor, Pepe querido y todos, una invitación desde la Asociación Argentina del Coaching Ontológico Profesional a solicitar sesiones de coaching. En nuestro sitio web encontrarán las direcciones, los contactos de los profesionales avalados por ACOP y quizá iniciando algunas sesiones de coaching, muchas de estas preguntas encuentren respuesta para aprender a pasar al siguiente nivel en la vida de cada uno. Muchísimas gracias, es una invitación. Gracias, Bobe. Gracias. Martín. Nada, invitarlos al próximo jueves 10 de septiembre a las 19 horas. Va a estar Ana Claudia Álvarez. Enciende tu creatividad. Nos va a estar hablando de la creatividad, así que no se lo pierdan. Próximo jueves, 19 horas, 100% coaching ontológico, 100% ACOP. Igualmente pueden seguir nuestras redes. En nuestras redes van a tener todos los datos, donde inscribirse, y contarles que la de Pepe y todas las anteriores están grabadas y están en Facebook, así que las pueden ver. Si no vieron alguna de las anteriores, las pueden volver a ver cuando quieran, porque están en nuestra página de Facebook, acop.red. ¿Sí? Nada más, Pepe. Bien, a mí me gustaría sumar algo. La charla que viene, la semana que viene, yo tuve la oportunidad de ver una partecita de una demo y realmente maravillosa. Creatividad. Bueno, primero, gracias Martín, como siempre, por darnos una mano. Gracias por la asistencia técnica que nos ayuda muchísimo. Gracias a la delegación Marisierra que tiene toda la costa atlántica y desde Mar del Plata hasta Tandil. Y nos vemos seguramente el jueves que viene con otra actividad de 100% coaching ontológico, que es sinónimo de 100% ACOP. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias Martín. Chao. También. Chao. Gracias a todos. Gracias. 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 Chao, gracias.